Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Jerez de la Frontera, por gentileza de Podcast de Ciencia en Español, Audios de Ciencia. Bueno, como todos los martes, hoy 12 de mayo de 2020, nuestro programa ya número 34 de la temporada 2019-2020, 21 primaveras que se dicen pronto ya con vosotros. Y bueno, seguimos transmitiendo en Zoom, seguimos haciéndolo confinados y como sabéis después subimos a iVoox, a Spotify, a iTunes y a una serie de plataformas en donde nos podéis localizar, aparte de nuestra propia web a magallanes.es o magallanesjerez.es también. Por cierto, agradecer antes de que se me olvide a iVoox el me gusta que nos ha puesto en Instagram, no sé si los compañeros lo han visto, y aparte el wow en inglés que también nos ha puesto de nuestro último programa con Orbitando. Bueno, es de agradecer, ¿no?, que iVoox nos dé ánimos. Y como todos los martes estamos con nosotros, ¿quién está hoy? Pues nuestro presidente, don Joaquín Barroso, friki presidente. Vamos subiendo de categoría, de olvidarse de mí, a llamarme Don. Ahí vamos. Y además Buenas tardes a todos. Además el primero, porque... Sí. Porque Está bien, tomaré nota. Es que hasta ahora seguía con la presidencia antigua y ahora ya hoy vamos a hacer algunos cambios en el programa. Hoy va a ser primero el presidente actual. Sí, pero vamos, que no te vas a librar de la cuota, ¿eh? Tenemos friki serie hoy, ¿no, Joaquín? Sí, hoy sí hay friki serie. Bueno, también está con nosotros nuestro compañero José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un saludo. Que Aquí estamos dispuestos otro jueves más. Otro jueves, tú sigues la temporada dentro de hace 2 o 3 temporadas. Hoy es martes, José Luis. Los jueves era antes. Ya no sabemos en qué día estamos. Yo estoy aquí confinado y todos los días son iguales. Hoy tenemos youtubers o no youtubers. Hoy tenemos un youtuber, que igual que la semana pasada te lo dediqué a ti, pues hoy se lo dedico a Lito. Somos los compañeros inseparables. Muy bien, pues estupendo. Y también está nuestro compañero, nuestro astrofísico, don Manuel Jiménez del Barco, Lito. ¿Qué tal, Lito? Buenas tardes a todos. Aquí otro martes más a difundir astronomía. ¿Con un ojo que no vemos o que sí vamos a ver? Con algo que el ojo no ve. Y después con alguna revistita. Muy bien, sí, que se nos quedó la revista Universo y es importante pues tener a un traductor de las revistas aquí con nosotros, que menos que nos cuente un poquito de ella y además siendo una revista de astronomía y gratuita. También están con nosotros, bueno, pues compañeros habituales, que los saludamos aquí a todos, a Luis María, que suele ya hacer el control, pero bueno, últimamente se está escaqueando porque estamos por Zoom. Nuestro querido compañero Rafael Caro, que también está por aquí, Jesús Romero, David, que también se ha incorporado. Veo por ahí aparecer también a nuestro corresponsal en Pamplona, Alberto, que acaba de aparecer. Y bueno, pues desde Granada tenemos un día más a Joel. Hola, buenas tardes, Joel. Gracias por estar con nosotros, aunque ya la sala solo nos la cedan los domingos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación, como siempre. Bueno, pues encantado de que estés con nosotros y nos acompañes. Luego a ver si nos cuentas alguna cosita. Aparte de nuestros habituales, nuestro público que también interviene o puede intervenir, pues hoy tenemos una visita muy especial. Bueno, pues alguien que ya ha estado aquí varias veces en el programa y que es Eugenio Manuel Fernández. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar entre vosotros. La verdad que para mí es todo un honor. Siempre se está cómodo con todas las caras que veo por aquí. La verdad es que sí.
pues nos alegramos muchísimo. Como sabéis, y para los que no lo sepáis, porque no lo hayáis escuchado en programas anteriores, es licenciado en física y trabaja en un instituto de Rota. Bueno, trabajabas allí, no sé si sigues Sigo. en Rota. Bueno, trabajo desde casa ahora mismo, pero... Bueno, ahora desde tu casa. Ah, bueno, ahora no estás en ¿no? Rota. Estoy en estás Rota, sí, en vivo en Rota Vives en Rota. y sigo en el mismo sitio. Bueno, pues ahora nos va a comentar porque viene a hablarnos de su libro, que es un escritor que ya tenemos varios De libros su suyos. último libro, de su último libro. De su último libro. No de su libro, recién, más. de su último libro recién publicado. Hoy vamos a Eso. cambiar un poquito el programa. Siempre empezamos con noticias, agenda. Algunos de vosotros me habéis preguntado alguna vez que estas actividades, cuando nos escucháis dentro de una semana o dos, bueno, pues que ya tienen un poquito menos de sentido. Yo siempre las defiendo porque nuestra agenda, la agenda de la agrupación o de las agrupaciones amigas, no es solo para que vengáis los que nos escucháis en directo, sino los que nos escucháis después para que sepáis que existen estas actividades. O dentro de 5 años digáis, mira lo que hacían esta gente hace 5 años, esto ya hoy es impensable que se puede hacer. Pues bueno, pues yo creo que es bueno tener estas actividades, pero como digo, lo vamos a dejar en esta ocasión para el final, ahora que tenemos un tiempo más relativo. Y bueno, pues no importa que las sesiones las podamos tener todas y las noticias también. Vamos a pasar directamente pues a hablar con Eugenio. Como sabéis, Eugenio lo hemos tenido aquí a presentar varios libros suyos, pero ¿cuál es el libro nuevo que nos quieres presentar hoy, Eugenio? Pues se llama Los renglones torcidos de la ciencia. Los renglones torcidos de la ciencia, para los que lo estéis viendo, pues que tengáis aquí la portada. Y tiene un subtítulo que es de la antimateria a la medicina moderna, ¿vale? Entonces el título hace referencia, evidentemente, está parafraseando el libro de Torcuato Luca de Tena, ¿no? De Los renglones torcidos de Dios. Y hay algo que se tuerce ahí, ¿no? Entonces supongo que querréis saber qué es lo que se tuerce, ¿no? Hombre, y que la acabas de publicar, ¿no? Ahora en marzo, Sí. Justo antes de la pandemia, Efectivamente, del ha sido... confinamiento. La publicación no hemos tenido suerte con la fecha de lanzamiento. Pues fue, ¿O no? creo que ¿O has tenido buena suerte, no? Porque la gente tiene tiempo para leer. Sí, es verdad, pero fue justo en el momento en que nos quedamos en casa. El lanzamiento creo que era el 15 o el 18 de marzo, no recuerdo bien. Y bueno, nosotros estábamos preparando un Naucas en Rota para el fin de semana que se decretó el confinamiento. Qué pena, ¿no? Sí, ese lunes era el primer Naucas que se hacía en una ciudad pequeña. O sea que... Entonces, sí. Ahí precisamente iba a presentar el libro, entre comillas, porque no iba a ser una presentación del libro, sino que iba a dar una charla en la que de alguna manera hablaba del libro. Y ahí iba a llegar el libro por primera vez a la venta, porque salió esa semana. Y claro, en el momento en que nos hemos quedado en casa y demás, hemos cancelado todo. Yo he perdido la cuenta ya de charlas y presentaciones, pero más de 10 seguro. Llega un momento en que ya las iba quitando, vamos a quitar las de junio también, no tiene sentido. Las de junio ya están quitadas hace tiempo. Entonces, sí, digo, que ha sido mala suerte la fecha porque hemos perdido muchos eventos y bueno, ¿qué se va a hacer? Y tampoco hemos querido hacer más publicidad porque no es el momento. Cuando nos han llamado a alguna entrevista, además, bueno, hemos respondido, evidentemente. Pero la fecha no ha tenido buena... Nosotros, bueno, estábamos encantados de ir a Naucas, ahora que lo teníamos cerquita, y bueno, tuvimos que dar la mala noticia, efectivamente, de que se suspendía el tema. Una pena para la astronomía también, el que tú no, vamos, y para la ciencia, el que no pudieras presentar el libro. Bueno, eso de los renglones torcidos, parece que algo se tuerce, algo va mal. ¿Qué nos vas a contar en el libro? Solo decir que el título es ambiguo. El título me lo propuso un amigo, que a lo mejor lo conocéis aquí porque es un gran divulgador, que es Javier Fernández Panadero, y él tiene varios libros de educación científica. Yo tenía otro título, y cuando leyó el libro, fue uno de los lectores cero, ¿no? Para echarle un ojo, correcciones, etcétera. Me dijo, oye, pues le pega este título. ¿Por qué? Porque yo lo que cuento en el libro tiene dos partes, como dos partes completamente diferenciadas, incluso en la forma de expresarme. Es decir, no hay... Parece que son dos libros distintos. La primera parte es muy divulgativa, en el sentido que es muy parecido al libro anterior, el que saqué con Almuzara, que por ahí me lo estaba enseñando antes José Luis Pi, ¿verdad? Ese. El de eso no estaba en el libro de Historia de la Ciencia. Es decir, la primera parte cuenta ese tipo de historias curiosas, etcétera. También lo está haciendo Lito por ahí. Pues ese libro
se parece mucho a la primera parte del libro este nuevo, ese ahí, lo tenéis muy bien. Me encanta verlo por ahí, me encanta. Quiero ver también este. Los oyentes, los oyentes no se saben por qué me estoy riendo. Sí, sí. Es que me están enseñando el libro anterior. El libro anterior, y además yo por lo menos lo tengo firmado, no sé si mis compañeros creo que también, ¿no? También. Y si no, iríamos a Rota. Sí, está cerquita aquí Eugenio, no nos pilla cerca. Es importante decir a los oyentes, Eugenio, porque claro, esto se sube a iVoox, aunque ahora estamos por Zoom y nos vemos en vídeo y algún día a lo mejor se sube esto también. Claro, la descripción gráfica a YouTube, claro, hay que hacerla, pero hay que decir para los oyentes, bueno, que cada uno de ellos está presentando el libro porque José Luis, bueno, yo no pude ir, estaba en Jerez ese día, vino a presentar a Jerez, creo que al claustro de Santo Domingo, el libro, y yo creo que José Luis, ahí fuiste donde fuiste a recoger la firma, ¿no? Claro, ahí en el claustro de Santo Domingo fue donde fuimos unos cuantos de nosotros y adquirimos el libro allí y nos lo firmó Eugenio in situ. El sitio es precioso, ¿eh? Sí, una maravilla. Los que no sean de Jerez y quieran conocer aquello, es un sitio bonito, me encantó, ¿eh? Yo estaba muy cómodo. Pues bien, en ese libro cuento historias de la ciencia curiosa, ¿no? En aquel libro era de historias de científicos que mueren. Pues en el libro nuevo, en este libro de los renglones torcidos de la ciencia, en la primera parte hay como 10 capítulos pequeños donde cuento historias muy parecidas, en el formato, quiero decir. Pero son historias, en principio, inconexas. Son renglones, como decimos, torcidos, porque cada uno tira para un lado. Cada uno tira para un lado, no tiene nada que ver. Pero en la segunda parte lo que hago es que enderezo los renglones y explico, oye, que todo tiene algo en común si queremos. ¿Y qué es eso que tienen en común estos renglones torcidos? Pues la invención de una máquina que se utiliza en medicina, que es el PET, la tomografía de emisión de positrones. Es decir, en el libro lo que cuento es la historia de cómo nosotros hemos llegado a tener una máquina como la tomografía de emisión de positrones. Claro, en la segunda parte del libro, la lectura a lo mejor es un poquito más árida, en el sentido de que ahí se me ve un poquito la vena que tengo del escritor de libro de texto, es casi un libro de texto, ¿no? Porque, por mucho que queramos, si yo quiero explicar cómo funciona la máquina, hay que hacerlo un poquito más serio, no es una explicación tan divulgativa. Entonces, en la segunda parte hago referencias constantes a la primera parte. Al principio el libro, bueno, lo mandé a la editorial con muchas notas a pie de página en la segunda parte, ¿no? La segunda parte del texto, haciendo notas de, bueno, si vais a la página tal, aquí podemos hablar sobre el descubrimiento de las células, por ejemplo. Y las notas a pie de página se han quedado. O sea, un libro de divulgación científica con notas de página no es una cosa habitual. Y que Anthony Voss, que es la editorial que lo publica, haya apostado por dejarla es una buena noticia. Creo que había en total 30 notas a pie, un montón, no se me ha olvidado, depende de la pista. 30, son 30 notas a pie de página, en las que se hace referencia a esa primera parte. De ahí el título, de los renglones torcidos. No sé si queréis que cuente algo más, algo del contenido, porque claro, esta es la estructura del libro. Muy interesante la estructura, bueno, y la idea que, como estamos viendo, te resulta fácil escribir o inventar y pasar de ciencia a una historia, porque son muchos años ya los que llevas haciendo distintos libros. Por supuesto que estamos interesados en que cuentes algo más para que haya todavía más interés en querer leerlo, sin tampoco que nos lea el libro entero. Todo. Pero... Pues mira, aquí por ejemplo, en la primera parte, ¿no? Hay como 10 capítulos, ¿no? Y voy a leer incluso los títulos de los capítulos porque son curiosos, ¿no? El primer capítulo, dar cera, pulir cera. Yo creo que a todo el mundo le puede sonar de dónde proviene, ¿no? Karate Kid. Exactamente. Es que se parece mucho al libro este de Almunzara que me habéis enseñado, de eso no estaba en mi libro de Historia de la Ciencia, porque cada capítulo hace referencia o a una película, o a una obra de arte, o a una ópera. Entonces, hago es la misma estructura. Siempre empiezo, por ejemplo, ahí por Karate Kid y termino otra vez hablando de Karate Kid. No os digo porque os hablo de él, ¿no? Después otro es El hombre que confiaba en los átomos, que posiblemente os suene, es la historia de Wolfman, que en el libro ese anterior pues, contaba que se suicidó, ¿verdad?, en un verano, en su ciudad de veraneo. Después otro que era La brevedad, gran mérito, ya veremos por qué cuando leáis el libro. Otro, El Newton de la electricidad, hablo de Ampère, como escribí una biografía de Ampère, yo estoy obsesionado con la figura de Ampère, me encanta. Otro que se llama Aquí está Rodas, que por ejemplo ahí hablo de una, no me sale la palabra ahora, este tipo de cuento cuando habla de animales, se me ha ido, macho. Fábula, se me ha ido la palabra fábula, no sé por qué, esta vez sí que se te va una palabra. Otro capítulo que sí voy a contar algo, hamburguesas radioactivas, por ejemplo, esto nos puede interesar. No sé si conocéis la historia de Hevesi, que trabajaba con Rutherford
Y si no la conocéis os va a gustar, sobre todo los físicos. Hevesi era un estudiante de doctorado que Rutherford lo acogió. Rutherford tenía muchísimos estudiantes de doctorado. Es verdad que era un máquina el tío, llegó a muchísimas conclusiones, pero también bebió de sus estudiantes. Vamos, que eso que pasa hoy en día pasaba también en el pasado. Entonces, Rutherford lo que hizo fue decirle, mira, toma aquí, tienes estas dos sustancias, que era plomo y parecía que era otra más, que él no conseguía separarla. Y le dijo, tienes que separarla. Bueno, pues Hevesi consiguió separar las dos sustancias, porque realmente no eran dos sustancias químicas diferentes, eran dos isótopos del plomo, con lo cual consiguió separarla. Por primera vez se separó un elemento de sí mismo porque eran isótopos distintos. Pero ¿qué ocurre? Que él era estudiante de doctorado y vivía en una residencia de estudiantes donde sospechaba que la casera reutilizaba la comida. Siempre digo el mismo ejemplo. Es como si fuera que las hamburguesas que sobran el lunes las utiliza para la carne picada de la boloñesa de los espaguetis del miércoles. ¿Vale? El Domine Cabra, ¿no? Algo por el estilo. Algo así. Algo así. Entonces estaba con la mosca. Que echaba el garbanzo un ratito con un hilito y lo subía para que cogiera sabor el guiso y valiera para... Y ya está. Y por lo menos y tenía para más gente. Más o menos eso. Totalmente. El mismo jamón, el mismo hueso de jamón lo mete una y otra vez, ¿no? Lleva un mes con el mismo hueso. Pues se suponía que hacía algo así. Eran estudiantes y se suponía que, bueno, pues... Hoy en día igual sigue pasando, yo no lo sé. Entonces, con la casera decía que no, de ninguna manera, ¿cómo vamos a reutilizar la comida? ¿Sabes que no? El caso es que se le ocurrió algo. Dice, bueno, ya que estoy separando esta sustancia, he conseguido, con el radio D que le llamaban a ese isótopo del plomo, he conseguido detectar que esto está radiando algo. ¿Con qué? Pues con el detector Geiger, de su compañero Geiger, de hecho, que era compañero de departamento, y cuenta la leyenda que se llevó el detector a la residencia de estudiantes, ¿no? Pero antes de eso, roció las hamburguesas que sobraban con un poquito de plomo, ¿vale? De radio D. Claro, el miércoles, cuando llevó el contador Geiger allí a los espaguetis de la boloñesa, aquello empezó a pitar, con lo cual había quedado claro y demostrado que había utilizado la comida. Claro. Le pasó como Arquímedes con la corona, vamos. Más o menos, claro. Efectivamente. Eso. Pilló el engaño. Entonces, a mí me gusta decir que Hevesi fue el primer inspector de alimentación, ¿no? De la historia, ¿no? Sí, y de paso inventó los trazadores. Inventó lo que es un trazador. Y claro, con los trazadores hoy en día tienen muchísimas aplicaciones y una de ellas es medicina. En medicina hoy en día, la medicina nuclear sin trazadores no tiene sentido. Claro, esta historia, que es el capítulo, dentro de la parte 1, el capítulo 6, pues me sirve para hablar de qué es lo que se le mete a ciertas moléculas, como puede ser la fluorodesoxiglucosa, el FDG, que eso sería un trazador. Es decir, yo la marco para que vaya emitiendo cierta, en este caso serían positrones, ¿no? La marco y la meto dentro de una glucosa, de una molécula de glucosa, que va a ir ¿dónde? Va a ir hacia el tumor, ¿no? Que es el que más consume el azúcar. No voy a contarlo todo porque todavía contaría el libro, evidentemente. Que sería una de las partes, claro, una de las partes en la, digamos que en la que se utiliza el PET. Es como Eugenio, vamos a hacer algún libro ya antiguo que tú ya digas, bueno, ya de este, pues nos vas a venir a contar un capítulo de algún libro así como nos lo estás contando, porque la verdad es que esto hay que hacerlo con punta azul. Pues podríamos hacerlo, sí, yo puedo coger un capítulo de cualquier libro y explicar algo, sí. En realidad lo que contás es un capítulo, efectivamente. Estos son los renglones torcidos, o sea, un renglón torcido sería la historia de Hevesi y otro renglón torcido sería, por ejemplo, cuando descubrimos los positrones. ¿Qué tiene que ver la historia de Hevesi con los positrones? En principio no tiene nada que ver, pero luego eso lo hilvano, enderezo esos renglones para que en el capítulo del PET todo tome sentido, ¿vale? El libro, por cierto, a mí me da mucha pena la situación en la que estamos ahora mismo, porque la mitad de los honorarios de lo que gano es benéfico, es para la Fundación Josep Carrera de la lucha contra la leucemia infantil, porque es que este libro lo he escrito por amor al arte, no es un libro que yo haya escrito por encargo como otros libros, y me parecía que la mejor forma de trabajar con ella, que se hablaba de cáncer y demás, era pues donando alguna parte a alguna fundación. Y bueno, ellos me parecieron buenos porque hacen muchísima investigación científica. Y el dinero va directamente hasta un tipo que hace una investigación concreta que se llama citometría de flujo. Que esto también sería para hablar aquí un programa entero de citometría de flujo. Esa es la pena.
Pues de eso va el libro, ese es el contenido, esos son los objetivos y demás. No sé si queréis Pues que nada, hable de otra cosita más. Eugenio, ¿y está ya en librerías? ¿Online se podría ya empezar a comprar? Sí. ¿Cómo podíamos acceder a él? Te voy comentando, mira. El libro ahora mismo por Amazon sin problema, se puede conseguir. Por la página de Anthony Bosch también. Por Amazon además lo tenéis en Kindle y por la página de Anthony Bosch en EPUB. Después, librerías virtuales todas ya, es decir, la del Corte Inglés, FNAC, está en todos lados. Y librerías en papel, o sea, en física, claro, si estáis en Rota, Tartesos, que es la librería aquí a Rota, abrió ya ayer y me han dicho, me confirmaron ayer los de la librería que lo tienen. Y claro, en Jerez yo había contactado con, se me ha ido el nombre, Abracadabra, la de, sí, ¿no? Los de Luz Shopping, por ejemplo. Pero claro, está cerrada ahora mismo, está cerrada. Y yo en Jerez tengo poco contacto. El que tengo en Jerez es una infantil, que también se me ha olvidado el nombre ahora mismo. Hay una librería infantil, se me ha olvidado el nombre, que sé que lo tienen. Otra librería, se pide sin problema porque llega. Hasta ahora mismo. La que está en la Plaza San Andrés, Sí, cerquita. La esquina más o menos de la Plaza San Andrés, un poquito metido en una de las calles, no me acuerdo tampoco cómo se llama, sí, pero es una librería infantil. Me ha ido el nombre. El árbol de las palabras, ya me he acordado. El árbol de las palabras. En el árbol de las palabras soy viejo conocido y ahí lo piden y se consigue, ¿vale? Y poco más, no sé qué más contaros del libro. Precio, ¿cuánto? Precio, pues no me acuerdo. Creo que era 12 euros. A ver, lo voy a buscar. 12 euros. Pues, en Amazon se puede directamente ya buscar. Pues mientras que lo buscas, te felicito, Eugenio, porque, hombre, así, hacer un libro de todo lo que se hace falta, todo el bagaje científico que hace falta para llegar a hacer un instrumento como un PET, da gusto de leer, o digamos que yo estoy deseoso de leerlo porque se piensa siempre que son ideas felices, ciertos inventos, y es una historia de mucho tiempo puede llegar a ser y de muchos contribuyentes a la vez. Entonces, hacer este tipo de libro de que todo confluya para un instrumento que ahora nos hace tanta falta, es una idea genial para mí. Y es compleja. Lito, a mí me encanta lo que has dicho porque has dado para mí la tecla. Has dado la tecla. Hoy en día la cooperación es importantísima en ciencia. Sin cooperación no hacemos nada, es imposible. En el libro no hablo de una cooperación instantánea, de una cooperación a tiempo real, pero sí de una cooperación, como yo me gusta llamarla, vertical. Es decir, del pasado hacia el presente. En astronomía esto es fundamental. En astronomía, sin el mundo babilónico, no hubiésemos hecho nada. Y lo único que hacían era observar. Había ciencia. Hombre, desde el punto de vista de catalogación, sí. Catalogaban. No entendían por qué se movían los astros, pero estaban catalogando. Sin ese catálogo no podríamos hacer nada. Por ejemplo, si, Lito, a ti que tú tienes un conocimiento de telescopios maravilloso, yo no, tú podrías coger un telescopio y seguro que con un telescopio estás viendo las distintas partes de la historia de la ciencia. Yo no la veo. Tú lo coges y seguro que dices, esto se inventó en tal año, esto proviene de tal época de tal país. Sería muy guay, por ejemplo, hacer el mismo libro, pero con un telescopio. Sería muy chulo. Pues sí. Bueno, o me dan los datos y yo los escribo, yo no tengo problema. Con todos los bagajes que hoy en día tiene, por ejemplo, para hacer una fotografía, todo el tema de cámara CCD, electrónica, monturas, ópticas. Sí, sería una cosa bastante curiosa. Es verdad que ahora está de moda el tema de la cooperación instantánea, como tú dices, los grupos de investigación que están madurándolo a la vez, pero de toda la historia, eso es ahora, porque la comunicación a nivel científica que tenemos ahora no la había en el siglo pasado, ni hace 2, ni hace 3. Entonces hacía falta ese hilo vertical desde los siglos anteriores hasta que llega el último, que pone la última piedra y sale el aparatito, o claro, sale el medidor, o sale el... Claro. Está muy... La verdad es que me atrae mucho el libro. Ya tienes un lector y un comprador fijo. Vamos, ¿no? Pues mira, el precio... Yo creo que unos pocos se apuntarán y esperamos que nuestros oyentes también, porque hay que decir que Eugenio escribe fantásticamente bien y yo creo que hay que leerlo, sobre todo porque son temas hay que leerlo, pero que lo que hay que hacer es que cuando se acabe el confinamiento es quedar a tomarnos una cosita y que nos lo firme.
Claro. Sí, sí, ¿verdad? sí. Y alguna presentación para vosotros, vamos. Yo tengo Exactamente. El las precio presentaciones en Sí, perdón. el precio en Amazon son 11,40 porque lo acabo de comprar ahora mismo. Muy bien, pues genial. mira. Vale, Muy el bien, primero. El presidente el presidente. primero, viu. Hombre, Dando claro, como ejemplo. debe ser. Como Mira, debe ser. en la página del editor vale 12 euros, es muy típico. En Amazon siempre hay unos céntimos menos porque saben que las vías son más rápidas. Y en EPUB por el editor son 7,22, muy barato. Realmente Sí, en EPUB te queda para para meterlo iPad. en digital, digamos, para leerlo en Sí, digital, ¿no? Claro. y en Kindle era un poquito más. En Kindle no me acuerdo, estaba por ahí. ¿Cuánto tiempo te ha costado la escritura del libro, Eugenio? Como bien ha dicho Lito, es un libro que es complicado. Me ha costado mucho tiempo la investigación. Yo estuve un par de años. El libro empecé a escribirlo en 2015 aproximadamente. Un poquito, sí, 2015, a raíz de una charla que di en Murcia, que me propusieron, que supongo que los conocéis, José Manuel López Nicolás, un gran amigo y divulgador, y Daniel Torregrosa, que tiene un blog, ¿no? El Sí, blog Torregrosa, sí, claro. que tiene un blog con el mismo nombre, ¿no? Prácticamente del programa. Y me invitaban a una charla y la charla era el libro. O sea, en principio yo no tenía el libro pensado como charla. O sea, al revés, lo he dicho al revés. No tenía la charla pensada como libro, ¿no? Di la charla y cuando terminamos de hablar, Daniel le gustó muchísimo y dice, coño, es que esto da para un libro. Y digo, pues me lo planteé. Y como ya tenía la investigación hecha, fui alargándola cada vez más, sin tener claro si iba a escribir el libro, pero al final fueron cerca de 2 años investigando porque son muchísimos temas muy diversos, ese es el problema. La diversidad de temas, renglones torcidos que hay. Luego escribirlo como siempre, luego lo escribe rápido. Una vez que coges anotaciones, lo escribí a lo mejor en un mes, sería, porque normalmente escribo en verano y fue un mes de agosto. No sé si fue en 2016, 2017, ya pierdo un poquito la noción de los años, ya uno va haciéndose viejo y ya me pierdo. Pero lo que es escribirlo sería un mes e investigación 2 años. Fue un libro para mí duro de escribir, pero disfruté, vamos. Bueno, muy bien. Esperemos que Muy el bien. confinamiento, ahora que estás encerradito en casa, lo hayas aprovechado. A nivel de escritura poco. Tengo que deciros que poco porque me cuesta mucho trabajo, porque no me concentro con la pequeña para aquí dando vueltas, tengo una pequeña de 3 años y voy buscando huequecitos, que lo que utilizo los huecos es para corregir cosas de niños, contestarle correos, llamadas de teléfono. Estoy leyendo bastante y eso es bueno. El oficio de la escritura es barbecho y ves. Ahora mismo estoy de barbecho, estoy leyendo, estoy recogiendo datos y algún día, ¡pumba!, soltaré. O sea que estamos ahora también en el proceso de edición de una audionovela con Storytel, que no sé si lo conocéis, Storytel, y no sé cuándo saldrá, pero es una audionovela, bueno, también relacionada con la ciencia, evidentemente. Ya, tú no Pues te aburres, encantado, ¿no? encantado, Eugenio. Es maravilloso, bueno, tu dedicación y, bueno, que encuentres tiempo para tanta investigación y para tantas actividades. No sé si quieres comentarnos algo más o alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo sí, yo quiero para hacer una completar. pregunta. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Nauca qué pasa? ¿Lo organizabais vosotros o qué? Nauca, yo no sé, yo no soy, digamos, parte de los jefes, ¿no? Vamos a llamar jefes de Nauca. Nauca en realidad es una sociedad, ¿no? De 3 personas, que son Antonio Martínez Ron, que los conoce, Berrón, Miguel Artime y Irreductible, ¿no? Que es Javier Peláez, que es la cabeza más visible, ¿no? La cara más visible. Pero ellos 3 tienen una serie de colaboradores entre los que yo me encuentro, ¿vale? Entonces, ellos no organizan todos los Naucas de España porque sería imposible. Ellos organizan, están en la organización, digamos, pero luego en distintas partes de España alguien dice, oye, levanta la mano, yo quiero organizar un Naucas aquí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues toman el testigo y lo organizan con ayuda de la persona local, digamos. Sí. Entonces yo estaba ahí ayudando a hacer el Naucas en Rota. Iba a venir Antonio Martínez Ron aquí a Rota, evidentemente, y ¿qué es lo que organizamos en Rota? Pues acordamos de alguna manera los ponentes, hay un va y viene, ¿no? Oye, queremos estar ponentes, ¿no? ¿Por qué no mejor esto? Etcétera, ¿no? Ponentes que sean más cercanos a la ciudad de Rota, etcétera. Entonces, lo que es el dinero, digamos que lo importante, el tema económico tiene que venir de lo local. Es decir, quien lo pone, evidentemente, si es, por ejemplo, es en Córdoba, por la Universidad de Córdoba, que se hace en Córdoba desde hace un par de años. Si es en Murcia, pues también la universidad y parte del ayuntamiento, etcétera. En Rota, pues en Rota era el ayuntamiento. En Rota era el ayuntamiento el que organizaba Nauca y yo estaba ayudando ahí la parte logística, ¿no? Por decirlo de algún modo. Fue una pena. En principio no se anuló, sino que se aplazó a octubre,
pero yo tengo que decir la verdad, yo soy muy escéptico al respecto, yo no creo que se vaya a hacer en octubre, no creo. Ya veremos, estamos ahí pendientes, ojalá se haga, porque yo sé que os disfrutaríais mucho. Había alguna cosilla relacionada, si, no con la astronomía, pero sí relacionada con la instrumentación, del tema de radares y cosas de esas, de una charla de una amiga. Que ahí yo sé que la gente, los aficionados a la astronomía disfrutan con el tema de cuando hay instrumentación, ¿no? Así que nada, Joaquín, ojalá el día de mañana se pueda hablar otra vez de esto. Ahora mismo es que ni lo hablamos. Yo te tengo que decir que no hay mal que por bien no venga, porque la fecha que estaba Naucas en Rota, esta fecha precisamente yo no podía. Yo tenía un disgusto, por un lado, cuando me dieron se suspende, digo, por un lado me da pena, porque es el trabajo que eso lleva de organizar y demás, tenía que suspenderlo, pero por otro lado tengo una oportunidad de poder ir cuando se celebre. Así que, bueno, pues ya avisaremos con tiempo, os enteraréis, porque el tema de la publicidad estaba siendo bestial. En muchas radios, en periódicos, por todos lados. La publicidad era muy potente. Y se esperaba mucho público. Teníamos organizado mogollón de historias para poder controlar el público, las entradas. Muchas reuniones. Fueron muchas horas perdidas, que al final, nada, el mismo lunes nos enteramos que no. Que ya, cuando nos enteramos, decidimos que no podíamos hacerlo. Y menos mal, menos mal que se decidió. Sí, claro. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias, Eugenio. Si quieres seguir con nosotros un ratito más, luego al final te despedimos. Yo te os voy a tener que dejar, porque mi mujer que me está esperando para que le haga ¿cómo se dice? La rotación. El relevo. El relevo con la peque, porque llegó a la padre a las 4 de trabajar, desde las 4 está con ella sin parar y nos vamos cambiando porque si no es que nos volvemos locos. Entonces le he dicho yo a ella, mira, cuando termine tiro para allá y como vaya a subirlo, cuando lo subáis lo escucho entero. Yo tengo ganas de escuchar todo lo que decís. Estoy encantado, de verdad. Os agradezco muchísimo que me hayáis llamado. Yo siempre estoy muy cómodo con todos vosotros. Ha faltado la cervecita, pero seguro que nos la tomamos otro día. ¿Vale? Por supuesto. Seguro. Sí, nosotros no la solemos tomar al final, pero nos la tomamos en tu nombre y si no, tenemos que quedar un día para tomárnosla cuando ya todo esto pase. Muchísimas gracias como siempre, encantador y maravilloso tus libros, así que un placer el tenerte con nosotros y bueno, pues hasta otro día y cuando tú quieras ya sabes. Me voy por allí. En cuanto podamos organizar cosas, yo me voy a Jerez para veros. Muy bien. Venga, un abrazo a todos. Gracias. Enhorabuena, venga, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues de los renglones torcidos nos pasamos al ojo que no ve, que tenemos aquí a nuestro compañero Lito. Perdona, ¿el ojo que no ve? No, lo que el ojo no ve. Ya te he cambiado. Ya le ha cambiado el título. Ya ha cambiado el título. Bueno, mis ojos están cada vez peor, que ya casi ni el visible se comportan. Pero bueno, os voy a hablar de la segunda franja del espectro electromagnético que el ojo no ve por la banda de las longitudes largas. O sea, el primero fue... ¿La primera cuál fue, Lito? Recuérdanoslo. Las ondas de radio, son las más largas de todas. Radio. Y bueno, y milimétricas, las metí las dos en el mismo saco para poder hablar del observatorio ALMA. Y esta segunda es los infrarrojos, ¿vale? El espectro infrarrojo. Como siempre, llevo la estructura de primero una evolución histórica hasta que llegamos a los instrumentos modernos que se adaptan a los grandes telescopios o instrumentos en general. Después, qué ciencia hay o qué se puede hacer o qué se extrae de ver en el infrarrojo. Y por último, bueno, observatorios en el infrarrojo, que es cómo están actualmente de equipamiento en esta banda electromagnética. Pues en cuanto a la historia empieza con el gran William Herschel, que los conoceréis muchos aficionados a la astronomía. Pues William Herschel hizo un experimento, estaba también al estilo de Isaac Newton, obsesionado con la luz,
y ya conocía el efecto de la dispersión de Newton, de la luz blanca en los colores, y lo que hizo fue intentar medir la temperatura de una fuente una vez dispersada la luz en cada uno de los colores. Y observó que lo hizo poniendo termómetros en cada banda de color que aparecía del arco iris, comparándolo con un termómetro fuera de la luz, o digamos el patrón o el de muestra. Y observó que las luces desde el violeta hasta el rojo, los termómetros que estaban en cada uno de los colores iban aumentando progresivamente la temperatura del termómetro. El termómetro medía una temperatura mayor conforme se acercaba al rojo. Eso digamos, le inquietó y lo que hizo fue poner uno extra fuera del rojo, más allá del rojo. Y descubrió que ese termómetro era precisamente el que más temperatura cogió. Por lo tanto, descubrió que había una radiación que el ojo no ve y que encima era la radiación que podía elevar la temperatura en mayor medida, ¿no? Pues gracias a Herschel, pues se descubrió la franja infrarroja del espectro. Después, ya casi un poquito después, se empezó a intentar ver cómo medir esa franja del infrarrojo. Primero se utilizaron termopilas que reaccionaban con productos químicos y con esa energía que le llegaba, generaban corrientes y esa corriente llegaba a medirse experimentalmente. Eso fue mejorando con el tiempo, se mejoraron los sensores, digamos, los productos químicos que se ponían para detectar esa luz infrarroja. Después de las termopilas se utilizaron el sulfuro de plomo, después el bolómetro de germanio y los últimos avances, que es lo que ya ha impactado en gran medida en la astronomía, fue aplicar la técnica matricial de detectores para también detectores de infrarrojo. Eso ha provocado que se puedan construir chips CCD con la técnica matricial, con la acumulación de fotones y todo, la misma técnica que el visual, que los CCD visuales, se hace con la luz infrarroja. Eso ha provocado que los observatorios prácticamente de todo el mundo tengan CCD especializados en el infrarrojo, y entonces los telescopios ópticos, que llamamos ópticos, en realidad todos o casi todos, yo diría que en la inmensa mayoría, también investigan en el infrarrojo. Hay diferencias sutiles en cómo detectar o la forma más eficiente de detectar la luz infrarroja conforme al visible, pero ya digo, la tecnología es muy parecida y por lo tanto todos los observatorios montan los dos tipos de detectores en visible y detectores en infrarrojo. Por ejemplo, Calar Alto tiene detectores en infrarrojo, en el Observatorio de La Palma, el Mauna Kea, y los de la ESO en Chile, en el Observatorio Europeo Austral. Todos esos grandes telescopios, el VLT, el Keck, el Gran Tecam, todos estos tienen CCD para el infrarrojo. La única diferencia curiosa que se le puede tener cuando se mira el infrarrojo en vez de mirar el luz visible es que, por ejemplo, la infrarrojo no depende del resplandor lunar. Por lo tanto, se pueden hacer observaciones y detecciones en infrarrojo cuando el observatorio esté anulado en el visible, por ejemplo, con luna llena. Se ponen los detectores de infrarrojo y la luna llena no interfiere por el tipo de radiación
que manda la luna llena no interfiere en los detectores de infrarrojo. Esto se hizo al poder tener todos los telescopios con infrarrojo, pues se hicieron grandes, lo que se llaman surveys, campañas de observación. Entonces hay unos catálogos inmensos de fuentes de infrarrojo. Por ejemplo, el más utilizado es el catálogo TUMAS, que está hecho por 2 telescopios, uno que barre el hemisferio norte y otro que barre el hemisferio sur, como hacen casi todos los surveys de todo el cielo. El del hemisferio norte es el telescopio del Mount Hopkins en Arizona, y el del hemisferio sur es el de Cerro Tololo en Chile. Eso es el catálogo TUMAS, es un catálogo de fotometría en bandas JHK, que ya después lo explicaré cuáles son, de 300 millones de estrellas y más de 1 millón de galaxias, que se completó en el 2003. A propósito de esto, por las dificultades y por las maneras diferentes de que hay varias franjas del infrarrojo, se divide normalmente el infrarrojo en 3 zonas: infrarrojo cercano, infrarrojo medio e infrarrojo lejano. Lamentablemente, desde la atmósfera, desde el suelo, solo tenemos unas pocas ventanas muy cerquita del rojo, en el infrarrojo cercano, que son estas bandas que os he comentado, que son bandas transparentes, o sea que la atmósfera es transparente y nos llega la radiación, que es las bandas JHK principalmente. El infrarrojo medio está completamente casi copado por moléculas que hay en la atmósfera. Entonces, ese observatorio, esos detectores en infrarrojo medio, hay que subirlos a la atmósfera. Y igualmente con los infrarrojos lejanos, que solo y exclusivamente sirven los telescopios en órbita. ¿Vale? Eso es, digamos, el hándicap de la franja lejana del infrarrojo, que solo podemos observarla con aparatitos que lanzamos al espacio. Entre ellos, pues yo destacaría primero el satélite IRAS, o según como se nombre en inglés o en español, del 1983. El ISO, el observatorio ISO, lanzado por la Agencia Europea Espacial, que la vida útil fue del 95 al 98, pero sin duda alguna lo que ha dado más de sí, la misión que ha dado mucha más información con diferencia, es la del satélite de la NASA, el Spitzer. Ese comenzó en el 2003 y tuvo vida útil hasta el 2009. Después ha habido otros observatorios por parte de la ESA, como el Herschel, y que operó hasta el 2013, y todos estamos deseando que el gran telescopio James Webb de la NASA, ESA y la canadiense, en una cooperación de 3 agencias, mande el telescopio de infrarrojo más ambicioso de la historia. Tenía previsto su lanzamiento, y digo tenía porque probablemente esté retrasado, para el 2021. Ya el espejo está completo, pero el tema de la implementación en el cohete y sobre todo la carga útil que le hace falta a estos telescopios, que ahora comentaré, probablemente no se lance en marzo del 21. Me extrañaría muchísimo. ¿Por qué hablo de la vida útil de estos telescopios? Porque, como podréis deducir, si estamos viendo, digamos, el calor que llega de los cuerpos celestes, el detector tiene que estar muy, muy, muy frío. Y hablo de muy, muy frío, son 4 Kelvin, ¿vale? Eso es mucha temperatura
o sea, al revés, muy baja temperatura, muy cerca del cero absoluto, y eso se consigue con componentes de refrigeración, que es lo que manda, digamos, en la vida útil de un satélite observador de infrarrojo. En cuanto el líquido refrigerante se agota, se acabó la vida útil del telescopio de infrarrojo. Así que suelen durar 3, 4 años de campaña, como mucho. Depende del consumo. Ahora mismo los últimos, estas matriciales CCD de infrarrojo, tienen que trabajar a eso, a una temperatura rondando los 4 Kelvin, y eso supone mucha refrigeración. Así que esta es la técnica que tenemos ahora. Observatorios terrestres, por un lado, en parte del infrarrojo medio y sobre todo en las bandas del infrarrojo cercano, y si queremos el infrarrojo lejano, tenemos que tirar pues del Spitzer o del IRAS o de estos que se han lanzado, y esperamos el James Webb. La última parte, y con eso acabo, la ciencia que se puede sacar del infrarrojo. Ya que he hecho las 3 divisiones, también la haré para qué ciencia se hace mirando el infrarrojo. Primero, en el infrarrojo cercano se pueden detectar estrellas frías, por ejemplo, tipo M, la última que son estrellas, y de hecho, al observar este tipo de últimas que se detectaban en el visible, tipo M, se ha tenido que ampliar el famoso tipos espectrales, y se han ampliado a tipos espectrales L, T e Y. Estos son detectados solo en el infrarrojo, no en el visible. O sea que tenemos más grupos espectrales. Si seguimos en el infrarrojo medio o en las bandas más extremas del infrarrojo cercano, ahora se está intentando detectar enanas marrones, que para cosmología son muy importantes para saber la masa, un componente básico de la masa bariónica, de la normal, de la que estamos hechos nosotros, pero que no brilla. Entonces se detectan en el infrarrojo. Las enanas marrones son los cuerpos que están entre las estrellas enanas naranjas o rojas y los que se llaman gigantes gaseosos. Así que eso se hace en el infrarrojo cercano. ¿Qué se hace también en fotometría en estas bandas? Pues detectar objetos que están tan distantes de nosotros que por el efecto Doppler de la luz, el corrimiento al rojo, esos cuerpos emitían luz visible, pero a nosotros nos llegan ya en el infrarrojo. O sea, que esas bandas pueden medir objetos como cuásares, cúmulos de galaxias distantes, como digo, de galaxias que emitían en el visible, pero que como están muy, muy lejos, nos llegan en el espectro del infrarrojo. En el infrarrojo medio se está dedicando a la búsqueda de exoplanetas, porque hay una franja de planetas que ya tienen hasta su nombre, que se llaman Júpiter calientes. O sea, son gigantes gaseosos que están muy cerca de la estrella madre, que emiten mucho en infrarrojo, pero prácticamente se deslumbran tanto con la técnica esta de ocultar la estrella madre para ver los planetas que tiene alrededor. Eso se puede hacer en el visible si los planetas son grandes o están lejos, pero si están muy cercanos y solo emiten en el infrarrojo, la única manera de detectar Júpiter calientes por ocultación de la estrella son por métodos infrarrojos. Finalmente, en el infrarrojo lejano, bueno, también en el infrarrojo medio sirve para objetos que tienen temperatura superficial muy baja, como por ejemplo regiones galácticas de polvo frío, o en el sistema solar
localización de cometas que aún no emiten en el visible, que están muy lejos del Sol en su afelio y que en astronomía infrarroja sí nos dan detección. Finalmente, en el infrarrojo lejano, ya como digo, en telescopios en órbita, se utilizan para completar el puzzle de la materia bariónica fría, o sea, midiendo el porcentaje de polvo frío intergaláctico, y los famosos objetos machos, que se llaman los Massive Compact Halo Objects, o sea, los objetos compactos del halo galáctico, que son componentes de la materia oscura, o una parte de ella. Se está viendo en qué porcentaje. También se detectan en el infrarrojo lejano los núcleos de galaxias activas, los AGN. Son estrellas muy lejanas, galaxias muy condensadas, muy densas, que tienen grandes regiones de polvo que hacen que el visible no nos llegue. Sin embargo, tienen núcleos activos muy, muy marcados, y eso sí nos llega en el infrarrojo. Entonces son galaxias AGN, pues se han descubierto pues, que pueden ser que tengan agujeros negros supermasivos que atraigan mucho material, o otras cuestiones de dinámica del núcleo galáctico, ¿no? De hecho, gracias al infrarrojo se ha catalogado un nuevo tipo de galaxias que se llaman ULIGR, o sea, galaxias ultraluminosas en el infrarrojo, y que puede estar debida esta gran luminosidad en el infrarrojo a agujeros negros supermasivos muy activos o regiones de gran producción estelar, lo que se llama starburst, estrellas que tienen regiones con mucha creación de estrellas jóvenes, pero muy lejanas, claro, y queda todo en el infrarrojo. Pues hasta aquí más o menos es lo que os quería contar de qué no vemos en el infrarrojo y qué podemos saber del infrarrojo, que es muy interesante. Yo quería comentarte, Lito, en el tema de fotografía, es muy importante el infrarrojo, porque, por ejemplo, para las cámaras planetarias, sobre todo las más sensibles que son en blanco y negro, si no le pones un buen filtro de infrarrojo, no puedes enfocar bien. Como el sensor es sensible al infrarrojo, se enturbia la imagen y no puedes enfocar. Entonces, es muy importante. Y en cambio, por ejemplo, cuando tú quieres utilizar una cámara reflex de las normales y corrientes para astronomía, lo que hacen es modificándola, quitándole el filtro de infrarrojo, porque el filtro de infrarrojo es tan potente que las imágenes, muchas cosas de emisión, de nebulosa y tal, las filtra tanto que no salen bonitas las fotos. Entonces, la gente modifica las cámaras simplemente quitándole el filtro infrarrojo. O sea, que el infrarrojo en tema de fotografía también es muy, muy importante. Okay. Pues muchas gracias, Lito, y el añadido de José Luis, que ya que has comentado, podemos pasar a la sección de youtuber o no. Vale, pasamos con los youtubers, vale, pues como queráis. Pues venga, como decía al principio, pues hoy traía una sección que se la dedico a mi compañero Lito, igual que la semana pasada fue de matemáticas. Gracias. Hace 2 semanas que entramos. Hace 2 semanas. Era de derivando, ¿os acordáis? Sí. Una sección muy buena. Pues esta es la quinta. Esta es la quinta ya. Pues esta es un canal que se llama Divulga Meteo, tal cual, es muy fácil de acordarse, se llama Divulga Meteo. ¿Quién es Divulga Meteo? Pues Divulga Meteo está detrás de Divulga Meteo está José Miguel Viñas, que es físico del aire y un comunicador científico especialista en meteorología. Es meteorólogo de Meteorred, por ejemplo, y está en el portal www.tiempo.com, consultor de la OMM, Organización Mundial de la Meteorología, ha participado en muchísimas campañas. Por ejemplo, destaco una que en el 2018 viajó a la Antártida como divulgador científico en una de las campañas españolas de la Antártida, colaborado en televisión, en prensa, en Radio Nacional un montón de veces, y lo más curioso siempre que nos llama, por ejemplo, que es un colaborador habitual de Órbita Laica, ¿vale? Profesor de universidad, de meteorología, etcétera, etcétera. Es un tío muy
muy importante dentro de la divulgación en España, el tema de meteorología. Ha colaborado también con Naucas, que hablábamos antes con Eugenio, también bastantes veces. Tiene un montón de libros. Destaco, por ejemplo, Conocer la meteorología, que es un diccionario ilustrado del tiempo y del clima, o Preguntas al aire, la meteorología tiene la respuesta, o El universo meteorológico, un científico en las nubes. Todos siempre relacionados con meteorología. Tiene bastante libro y publicaciones. Y dentro de todas estas cosas, y de su blog, en el que habla de meteorología con bastante nivel y demás, como profesor que es, pues tiene este pequeño canal que es Divulga Meteo, que es muy curioso porque tiene un montón de vídeos, montones de ellos, pero que prácticamente ninguno pasa de 2 minutos, ¿vale? Son vídeos cortitos en el cual te puedes enterar perfectamente con unas animaciones y con su explicación, que él sale casi siempre hablando, pues... ¿Qué te digo yo? Pues los modelos climáticos, diferencia entre tiempo y clima, qué podemos sacar de una imagen de un satélite, qué es estabilidad e inestabilidad, qué son las corrientes de chorro, en fin, una serie de conceptos, pero explicados en 1,5 minutos, 2 minutitos, ¿vale? Algunos duran incluso menos, que están muy bien hechos y muy, muy curiosos. Es un canal plenamente de divulgación y completamente aconsejable para todo el mundo. Bueno, pues después de traer uno de matemáticas y traer uno de meteorología, pues tendré que buscar uno que hable de informática para contestar a nuestro querido presidente. Bueno, aunque sea al final, pero está bien que hablando del presidente, de nuestro friki. Sí, porque voy a empezar a partir del próximo día, a no ser que encuentre uno de informática chulo, con tema de fotografía, de canales de fotografía, que es lo que yo tengo más controlado y más dominado y tal. De informática te puede encontrar ciento y la madre, es que es tan amplio por eso el mundo que... Hay ciento y la madre, por eso, pero y de meteorología también lo habrá y tal, pero que uno que sea curioso, uno que sea curioso y que tenga un puntito de original. Y José Luis, ¿vuelves entonces astrofotógrafo de noche? ¿Alguna cosita nueva, no? ¿O qué? No, que tengo un montón de youtubers a los que sigo, que son astrofotógrafos, y entonces con ellos vamos a seguir. Digamos que los próximos que vienen son sobre todo de astrofotografía. Bueno, por eso para la semana habrá alguno entre medias, pero de astrofotografía también, que es lo que yo más controlo. Para la semana que viene, para esta semana has nombrado a nuestro presidente, pues entonces tenemos friki serie por ahí, si la estamos preparando ya, es el momento de la friki serie. Pues sí, que hay friki serie y ahí va, a ver si se escucha. Hola amigos, esto es Friki Serie, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la 16ª entrega. Vamos a oír la sintonía que teníamos pendiente. The year is 2048. Evolving technologies can no longer be regulated. Dangerous advancements forever alter the criminal landscape. Police are not prepared. Law enforcement combats this corruption with a new line of defense. But not all are created equal. The idea behind the DRNs was to be as human as possible. They were based on a program called Synthetic Soul. That's one of the crazy ones. I'll lead you in. Let's go. Now all cops, human and man-made together, take on the battle to watch over us all. La serie, como muy bien ha sabido nuestro campeonísimo Bora Lurín, al que envío un cordial saludo, se trata de Almost Human, una serie producida por JJ Abrams y que se estrenó en la cadena Fox en el año 2013. La serie consta de una única temporada y 13 episodios, ya que la cadena Fox decidió cancelar la serie dado los resultados de audiencia que tenía, porque empezó muy bien y fue descendiendo de una forma estrepitosa. En ella se nos cuenta la historia del Departamento de Policía de Los Ángeles en el año 2048, donde todos los agentes son apoyados por androides que son casi indistinguibles de los humanos. El protagonista, tras despertar de un coma producido por un ataque y del cual tiene
secuelas tanto físicas como psicológicas, vuelve al servicio activo y con él le asigna un robot, un androide, que se caracteriza por tener reacciones emocionales inesperadas. La serie provoca una dualidad amor-odio entre los distintos críticos. Hay quien la pone muy bien y otros que la pone a reventar. Yo simplemente te aconsejo que le eches una miradita y pruebes a ver si te gusta, sabiendo de que simplemente son 13 episodios. Bien, vamos a seguir y vamos a ver ahora la serie para la semana que viene. Y finalmente, esta es la serie que os propongo para dentro de un par de semanas. Starship Andromeda, Hope lives again. Como ya sabéis, si conocéis la respuesta, o si no, da igual, escribidme a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la semana que viene. Pues hasta ahí podemos leer. Está claro que Moral Origin es un fenómeno, ¿eh? Es un fenómeno porque, vamos, algunas son porque las tenemos muy vistas y lo que sea, pero otras son complicadísimas. Yo soy incapaz de adivinar eso ahora mismo. El duelo ya se ha quedado en... Está monólogo, este monólogo. programa, Es monólogo ya. ¿Qué has dicho, Agustín? Bueno, pues si algún día le apetece, puede venir al programa. No, que está invitado Oral Urín al programa cuando quiera, para que nos explique cuál es el método o cómo consigue... No querrá destripar su método, bueno, ¿no? cuando acabe Las fuentes no se revelan nunca, hombre. Podemos, Agustín, podemos duplicarle el precio. Que diga el precio, el premio. ¿El premio? Claro. Le duplicamos Muy el bien. premio. Que nos diga su método. Muy bien. Pues ahora nos queda la revista Universo. Lito, pero voy a meter primero las noticias, que dije y así te dejo ya a ti el universo, Vale. todo para ti solo. Porque las noticias son muy breves y te puedo dejar más tiempo o no, o cortarte cuando yo quiera, que es más difícil cortarme a mí mismo que cortarte a ti. Entonces voy a dar la noticia y además así damos la oportunidad, que Joel también trae una noticia interesante. Sí. Y la primera noticia que quería dar era que, bueno, que el 15 de mayo tenemos en el Planetario de Madrid, Quédate en casa, a Martínez Frías, que como sabéis es geólogo, también le gusta mucho la parte de astronomía y Joel lo conoce, lo ha introducido para que ahora Joel nos explique otro tema, pero va a hablar de uno de mis favoritos científicos, artistas, bueno, de Leonardo. Leonardo da Vinci, Tierras y Cosmos. Así que no perderosla a las 6 de la tarde, el 15 de mayo. Buscarlo por internet, si no ahora os doy la dirección. Y una noticia muy interesante que nos pasó Joel, que yo creo que la puede dar él, de la historia de un granadino. Joel, si quieres nos las cuentas tú, aunque también nos tendrás que contar que esa actividad que tienes tú el jueves en el lado oscuro, ¿no? Que te han llamado... Sí, ahora lo comento. Bueno, a mí me gustaría hacer en muy poquito tiempo unas breves notas biográficas acerca de este hombre. Me gusta que hayas citado la conferencia de Jesús acerca de Leonardo da Vinci, porque precisamente, digamos que el domingo pasado se estrenó un documental sobre el Da Vinci español, y yo creo que no podría decirse mejor. Entonces, pasado domingo 10 de mayo, en la 2, se estrenó el documental sobre una de las figuras más desconocidas y al mismo tiempo relevantes de la historia de la ciencia y la astronáutica contemporáneas, dirigido por Alberto Flechoso, de Atrevida Producciones, si no recuerdo mal, con la colaboración del historiador Emilio Atienza. Esta figura no es otra que Emilio Herrera Linares, nacido en Granada en 1879 y de quien hablaban con admiración personajes de la talla de Werner von Braun, ya sabéis, el del V2, Picasso, Neruda e incluso el propio Einstein, lo que pone de manifiesto la polivalencia y valía tanto humana como científica de Emilio.
formado en Ingeniería Aeronáutica por la Academia Militar de Ingeniería de Guadalajara. Entre la ingente cantidad de aportes que hizo, se encuentra la invención del primer traje espacial de la historia, en el cual la misma NASA admite haberse inspirado, haber comandado el dirigible Gran Zeppelin durante el primer vuelo transatlántico a Nueva York, habiendo realizado desde allí, por cierto, la primera llamada telefónica transatlántica, haber fundado la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos y un laboratorio aerodinámico, lo cual pone de manifiesto su espíritu emprendedor, y haber descrito incluso cómo llegar a la Luna mucho antes de que se llegara. Sin embargo, el haber luchado en el bando republicano durante la Guerra Civil Española lo invisibilizó de la memoria de España tras haberse tenido que exiliar a Francia, donde hizo ciencia desconocida en nuestro país, incluso para los ámbitos científicos. Emilio también fue presidente del Gobierno de la República en el exilio, es decir, político por la fuerza de los acontecimientos y con objeto de ayudar a cambiar las cosas, y gracias a Einstein, de quien era amigo, asesor científico de la ONU. Sin lugar a dudas, es un referente en los ámbitos de la aviación, comunicaciones y astronáutica mundiales, y uno de los científicos españoles más importantes de la historia, además de humano con valores a envidiar, fomentando la divulgación de los innumerables usos pacíficos de la ciencia. Para más información podéis consultar la página web de la Asociación Científica Emilio Herrera Linares, ACEL, ACEHL, y por supuesto visionar el documental, que además es una maravilla técnica y estará disponible, importante, en la página de RTV2 hasta el 25 de mayo. Os comparto por... Muy Joel. Puede visualizar, ¿de acuerdo? Joel, se ha cortado un momentito algo que has dicho, que estará hasta el 25 de mayo. Hasta que estará disponible en la página de Radio Televisión Española 2 hasta el 25 de mayo, y os recomiendo visualizarlo, ¿de acuerdo? Además, no hay intención de que se vuelva a emitir. Vale, sí, mientras chateabas y mandabas el mensaje se te ha ido un momento la voz. Pues muy bien, pues muy interesante, Joel, muchísimas gracias. Nuestro corresponsal en Granada, que ya eres corresponsal en Granada, igual que hoy tenemos a nuestro corresponsal en Pamplona, aunque viene de oyente. Y por cierto, no sé si lo dije antes, está también con nosotros hoy Mar Rubio, bueno, como en principio como escuchante y como corresponsal en Torrevieja, Alicante. Muy bien. Eso es, corresponsal ya tenemos. Pues tenemos corresponsal también en Torrevieja. Bueno, Joel, para terminar, el jueves al lado oscuro, ¿qué es lo que vas a hacer en el lado oscuro? Me hicieron una invitación a participar en El Lado Oscuro, ¿no?, del conocimiento humano, un programa de misterio, pero digamos con bastantes ganas de difundir rigor también un poquito, por eso me han llamado, ¿no? Entonces me han invitado a entrevistarme, ahora que está muy de moda el tema de los ovnis, porque la gente está muy aburrida y mira al cielo y descubre luces que nunca había visto, ¿no? Pues precisamente una entrevista acerca de las cosas que podemos ver en el cielo, ¿no? Y también de la ufología desde el punto de vista de la astronomía científica. Entonces intentaré contestar a la mayoría de preguntas y una vez se libere a la red, creo que se publicará tanto en YouTube como en ebooks, pues os lo compartiré. Muy bien, pues estupendo, Joel. Estupendo. Bueno, pues para finalizar, antes de la revista de Universo, deciros que la UCA nos ha dado una buena noticia en el diario de Jerez, que la Noche Europea de los Investigadores vuelve a Jerez. Normalmente se hace en alguna de... la Universidad de Cádiz está distribuida entre Algeciras, Puerto Real, Cádiz y Jerez. Bueno, pues la Noche de los Investigadores vuelve a Jerez el 29 de noviembre. Además, hemos sacado una foto estupenda en donde Magallanes estamos en la foto. En la anterior edición, ¿no? En la anterior edición, la de 2018. Eso. Y un nuevo competidor de nosotros, de podcast de astronomía. Bienvenido a la Esfera Celeste, Oscar. Acaba de empezar hace un par de semanas con Pet Campas, y que quien lo dirige. Y bueno, la semana pasada estuvo nuestro primer invitado de nuestra última etapa, que no es otro que nuestro amigo Juan Luis González Carballo. Fotometría y supernova es el tema, así que escuchadlo y bueno, por supuesto, como un podcast más, que será bienvenido. Y sin más, pues nos vamos al universo. Ajá. Pues nada, la revista Universo
Tiene ya número de mayo y junio, ya está disponible en la página astropublishing.com. Si entras en la, digamos, en la página madre, tienes las portadas en los diferentes idiomas. Selecciona la que se llama Universo, que es la versión española, y ahí podéis tener otra fuente para ver temas nuevos de astrofísica, astronomía y de observación. Sobre todo esta revista está más, digamos, a las campañas de observaciones y descubrimientos de los grandes telescopios, más que, como tiene secciones mucho menos variadas que la astronomía, la revista Astronomía en papel y en online que tenemos. Pero bueno, aquí tengo el placer de traducir del italiano, que es su versión original, al castellano, soy uno de los colaboradores, y os comento el número de esta mayo-junio del 2020 porque sale cada 2 meses. Podemos ver en el sumario que tenemos la estrella S2, que es una de las que orbitan el agujero negro central de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, se desplaza según la relatividad de Einstein. Esto es observaciones del VLT en Chile, de la ESO, han vuelto a comprobar que estas estrellas de traslación tan rápida que orbitan alrededor del agujero negro central de la galaxia obedecen, evidentemente, como era de esperar, a las leyes de la relatividad de Einstein. Un segundo artículo muy interesante que que da portada también a la revista, se llama Planetas biofluorescentes. Se ha estudiado la posibilidad de que si hay planetas en la zona habitable, de estrellas exoplanetas en la zona habitable, y que pueden tener una fase de su historia en el que emitan fluorescencia porque haya vida animal o vegetal que sea lo suficientemente prolífica como para emitir fluorescencia, lo que se llama biofluorescencia. Así que se podría detectar estos resplandores en los telescopios que buscan exoplanetas si se constriñe, digamos, a bandas de emisión concretas y se buscan en bandas de emisión de la biofluorescencia. Esto es un artículo muy interesante. El telescopio, otro sería el telescopio de la ESO, observa un exoplaneta en el que llueve hierro, también del VLT de la ESO. Otro artículo también de colaboración de los radiotelescopios ALMA y VLA, del gran, estos de los que comenté en la sección de astronomía de radio que están en red, pues han hecho un catálogo de estrellas bebés que forman planetas. Se preparan, son 300 imágenes de discos protoplanetarios de estrellas jóvenes. El siguiente artículo es que se ha conseguido la mejor prueba de los agujeros negros de mediano tamaño. Por un lado tenemos siempre los agujeros negros de masa estelar, o sea, los que vienen de un colapso de una estrella gigante, enorme, o tenemos los agujeros negros supermasivos de los centros galácticos. Así que esa franja de agujeros negros de masa mediana estaba muy en el aire y ahora se ha encontrado la mejor prueba de esos agujeros negros de mediana masa. ALMA, también otro observatorio, ALMA observa la metamorfosis de una estrella de edad avanzada. Digamos, serían las edades finales de una estrella que deja de estar en la secuencia principal, ¿no? Otro muy interesante sería, ¿existen los meteoros subrelativistas?
hay una cuestión ahí que no está clara en el que si los meteoros pueden llegar a tener velocidades subrelativistas o si se han llegado a medir o si son otra cosa. Entonces este artículo despeja un poco estas dudas sobre estos fenómenos de los que se podrían dar, meteoros subrelativistas. Uno muy simpático sería que se ha observado, el título es Extrañas órbitas de los discos planetarios en Tatooine. Tatooine, como sabéis, es un mundo imaginario del mundo Star Wars, en el que es un sistema binario con 2 estrellas y que siempre se había dicho de parte de la astrofísica de que los sistemas binarios pues serían menos estables para tener planetas, ¿vale? Lo lógico es que, o más estable sería un sistema de estrella única, como tenemos con el Sol, o como hay muchísimas que se han detectado sistemas protoplanetarios, ¿no? Con estrella única, pero por lo visto se han llegado a ver con ALMA, con el radiotelescopio ALMA, sistemas binarios que tienen también discos protoplanetarios. Por último, en ALMA, otro artículo sobre ALMA y Rosetta, las sondas Rosetta, mapean el viaje del fósforo. El fósforo, como se sabe, es un elemento presente en el ADN y las membranas celulares y no se sabe cómo llegó ese fósforo o por qué hay tanta cantidad de fósforo en la Tierra primitiva. Entonces, estos 2 investigaciones por parte de ALMA y Rosetta han llegado a mapear, digamos, cómo llega el fósforo, que es un elemento tan importante para nosotros, a cómo ha llegado a la Tierra o cómo es su viaje, ¿no?, por el universo. Esto sería la revista de estos 2 meses, esa versión española Universo de la italiana Astrofilo, y espero que le echéis un vistazo, que tienen artículos muy interesantes. Esta vez me ha tocado traducir el de la prueba de los agujeros negros de mediano tamaño. Esa ha sido mi tarea esta vez. Y ¡qué bonito! Sí, yo me suelo quedar con las cosas de astrofísica más, digamos, que prefiero las de exobiología, dárselas a otros, pero bueno, yo a lo que me manden, más o menos. Muy bien, pues muchas gracias, Lito. Recordadme que yo también esta semana traía la revista Meteorito, que también es de mayo y junio, pero ya tenemos que terminar, se nos ha ido el tiempo, pero no me gustaría despedirme sin antes comentar que seguimos con las charlas confinadas los domingos. Sí. Y Astromares también sigue los miércoles, mañana con su actividad, con sus noticias y con las charlas que dan habitualmente los miércoles, os podéis conectar también con ellos, pero la nuestra, Lito, de esta semana, precisamente a solicitud de Marcel Rubio, que está ahí con nosotros, va sobre ¿qué tema va ahí? ¿Tiene título? ¿No tiene título? Sí, tiene título. Se llamará Astronomía de Salón, el observatorio virtual. Pues muy bien. Aprender a manejar o hacer una primera aproximación a cómo se utilizan las herramientas del observatorio virtual, tanto que hay tantas desparramadas, pues el observatorio virtual europeo, español, internacional, pues hay algunas herramientas que yo ya he tocado y puedes pasar un rato divertido, divertido para quien le guste manejar datos y hacer investigaciones sin salir al campo, que yo soy de los dos, yo estoy dividido. A mí me gusta astronomía de salón y me gusta astronomía de campo. Muy bien, pues hay que decir que la charla de la semana pasada estuvo espectacular con nuestro nuevo fichaje, Ismael Román, que bueno, sobre astrobiología estuvo maravilloso. Muy bien, muy bien.
no sé qué os pareció, vamos, increíble, ¿no? Fue muy buena. Me pareció muy bien, además. Muy buena. Muy entretenida. Entre joven, pero con un gran futuro. Que vive sus investigaciones y muy entusiasta, transmite entusiasmo por su materia y eso siempre está bien. Sí. Precisamente en la revista Meteoritos habla sobre cosas que él habló sobre las proteínas en los meteoritos, ¿no? Que desatan la polémica, ¿no? Que él nos estuvo contando ese tema tan interesante del descubrimiento, sobre todo creo que eran las carbonáceas y tal. Las condritas carbonáceas, de eso Joel está puesto, ¿eh? En eso Joel está puesto. Sí, damos fe. Joel, pues también está en la revista, que os podéis apuntar todos los oyentes, simplemente mandando un correo al Museo Canario de Meteoritos, que es una revista gratuita. Habla también de otras muchas cosas, pero habla si os acordáis, de Mederdra, que tuvimos aquí precisamente a José García contándonos su descubrimiento y eso, bueno, pues habla ahora de él. Así que muy interesante la revista. La semana que viene a ver si... Agustín, yo Mederdra lo he tenido en mis manos. Claro, cuando vino aquí. Claro. En Chiclana, ¿no? Este año. Sí. Sí. Yo no fui, pero algunos lo tuvieron en la mano. Pues, te entran ganas de revolearlo, pero dices tú, me corretea. Es uno de los más raros de momento, ¿no? De las rarezas especiales a nivel científico de los meteoritos. Bueno, eso Joel sabrá un poquito más, pero bueno, existen muy pocas como él. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias a todos, sobre todo a los que habéis estado con nosotros en el programa, como oyentes, escuchantes, participantes. Hoy hemos tenido, bueno, corresponsal en Granada, corresponsal en Pamplona, corresponsal en Torrevieja y en Rota, nuestro invitado, que también es un corresponsal allí, aparte de Jerez. Así que nos despedimos hasta la semana que viene, que esta vez nos hemos pasado un poquito. Pero muy bien, pues hasta la semana que viene. Adiós. Hasta pronto, nos vemos. Hasta pronto. Venga, chao. Chao, buenas noches. Nos vemos en la próxima. We'll be right back.